Bien, bueno, la diligencia debida es un proceso de gestión de riesgos, un concepto pues muy conocido en la práctica empresarial, que en este caso se ha aplicado básicamente a una gestión de riesgos en materia de empresas y de derechos humanos y medio ambiente. Y la diligencia debida básicamente consiste en un proceso de identificación de riesgos, pero no solamente eso, sino también de prevención, mitigación, reparación e información sobre las políticas que adopte la empresa, las medidas que asuma, sus códigos de conducta o sus planes. Entonces, podemos decir que es una obligación, básicamente, la diligencia debida es una obligación, básicamente, de medios, ¿no?, que impulsa a las empresas a que sus acciones u omisiones en el desarrollo de sus operaciones a lo largo de su cadena de actividades o cadena de suministro, cadena de valores, pues no tenga un impacto negativo sobre los derechos humanos o sobre el medio ambiente o, bueno, incluso en el clima, ¿no? A ver, la directiva, tal y como se ha aprobado, pues tiene un alcance bastante limitado porque está dirigida a empresas que son muy grandes. En particular estamos hablando de empresas europeas que tienen que cumplir dos criterios. El primero de ellos es tener al menos 1.000 empleados y tener un volumen de negocio neto global de 450 millones de euros. Al mismo tiempo, se aplica también a empresas no comunitarias, pero que operen dentro de la Unión Europea, que tengan este vínculo territorial con el mercado interior en relación con el volumen de negocio neto que tiene, que debe ascender también a los 450 millones de euros. Y luego también se ven concernidas por la directiva empresas matrices que, aunque no cumplan por sí solas estos criterios, ¿no?, de empleados y volumen de negocios, sí lo cumpla el grupo al que pertenece u otras empresas que han acordado pues franquicias u otro tipo de licencias y que a partir de ellos obtienen pues unos cánones superiores a los 22,5 millones de euros y tienen también o generan un volumen de negocio de 80 millones de euros. Por lo tanto, es cierto que el número de empresas que se van a ver obligadas por la directiva se ha reducido sustancialmente. Estamos hablando de aproximadamente unas 5.000 empresas, que supone el 0,05% del número de empresas totales que operan dentro del mercado interior. Bueno, lo que es cierto es que hay muchas empresas, muchas más de las que nos pensamos, que cumplen con los criterios. De hecho, si vemos, por ejemplo, por volumen de negocio o por número de empleados, no sé, podemos hablar, por lo menos en España, de más de 100 empresas, ¿no?, que están implicadas por la directiva. Empresas tan grandes como ACS, Ferrovial, el grupo Inditex, empresas conocidas, ¿no?, por todas y por todos, y que, bueno, también en los últimos años se han visto envueltas de alguna u otra manera, especialmente a través de las operaciones de sus filiales, en abusos a los derechos humanos. Por lo tanto, bueno, lo deseable hubiese sido que el ámbito de aplicación subjetiva de la directiva fuese más amplio, fuese mayor, pero aún así pues va a tener un alcance sobre empresas que sus operaciones, ¿no?, sus actividades económicas o comerciales sí tienen impacto sobre los derechos humanos y sobre el medio ambiente. Bueno, se ha decidido dejar fuera a las pequeñas empresas, por un lado, porque es verdad que desarrollar el proceso de diligencia debida de manera íntegra, es decir, con todas las fases, ¿no?, que deben de seguirse, es un proceso costoso que requiere de muchos medios, no solamente económicos, ¿no?, sino también tecnológicos, y las pymes no tienen, es decir, es muy complicado cargar a las pequeñas empresas con esta obligación de hacer la diligencia debida. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, como la obligación de las empresas es sobre toda su cadena de valor o sobre su cadena de actividad o sobre su cadena de suministro,
esta obligación va a alcanzar también a las pequeñas empresas porque se van a ver obligadas a cumplir con los criterios de las políticas de sostenibilidad o con los códigos de conducta de diligencia debida de las empresas que sí están obligadas por la directiva. Por lo tanto, aunque no directamente, sí indirectamente, a través del cumplimiento de criterios, a través de las operaciones en la cadena de actividades o cadena de valor, sí se van a ver obligadas a actualizarse en cuanto a su gestión de riesgos en materia de derechos humanos y medio ambiente. Bueno, la obligación de diligencia debida, como te comentaba antes, es básicamente una obligación de comportamiento, no es una obligación de resultado. Básicamente consiste en desarrollar un proceso dentro de la empresa que comienza con la adopción de una política de diligencia debida en esta materia, lo que significa bueno, pues que se adopte formalmente esa política, que esa política sea negociada con los propios empleados y los representantes de los empleados, incluso, ¿no? Pues de otras partes interesadas u otros actores interesados, que esa política además se establezca formalmente, que se puede implementar en la empresa, en todas las áreas de la empresa, pero también, ¿no? Que se establezcan y se describan cuáles son los procedimientos y cuáles son los mecanismos para que sus filiales, socios comerciales, etcétera, puedan cumplir con los criterios de esa política de debida diligencia. Además, tienen que hacer un mapa de riesgos, sobre todo de cuáles son los riesgos más importantes o los riesgos más graves o los riesgos que razonablemente pueden presentarse cuando la empresa pues, no tenga todos los recursos para hacer una evaluación de riesgos integral, y sobre todo tiene que tomar medidas razonables para la prevención de esos riesgos, la mitigación de los mismos, la reparación cuando ocurran provocados obviamente por la empresa, ¿no? Conjuntamente con sus socios, y sobre todo comunicar, ¿no? Qué está haciendo la empresa con esta obligación o cómo, ¿no? Se está comportando respecto de su obligación de diligencia debida. Por lo tanto, son 6 fases que todas las empresas concernidas por la directiva pues tienen que cumplir con ella. La obligación de diligencia debida lo que significa es que la empresa obligada tiene que hacer un mapa de riesgos, y dentro de ese mapa de riesgos tiene que tomar todas las medidas para evitar razonablemente que esos riesgos ocurran. Yo, por ejemplo, si trabajo con una filial o trabajo con un socio comercial donde yo identifico que puede haber un riesgo en materia laboral, un riesgo ambiental, yo tengo que tomar todas las medidas razonables para que esos riesgos no se produzcan. Por lo tanto, claro, las empresas que están en toda la cadena de valor tienen que cumplir con esos criterios que la empresa que sí que está obligada ha desarrollado para cumplir con su obligación de diligencia debida. Por lo tanto, la obligación en sí mismo es para la empresa concernida, aunque es cierto que tiene un alcance mucho más amplio o unos efectos sobre toda la cadena de valor. ¿Qué ocurre? Pues muchas veces las empresas no tienen los recursos o no tienen la tecnología para cumplir con esos criterios o con esos requisitos. Por lo tanto, hay un compromiso también de las grandes empresas de apoyar, de colaborar financieramente con transferencia de tecnología, mejorando, ¿no? los criterios, ¿no? que se manejan en los contratos, por ejemplo, con los socios comerciales en cuanto a tiempos, espacios, etcétera, de modo que las empresas se puedan ir adaptando. ¿Qué ocurre? Que si la empresa considera que esos riesgos no se pueden manejar, pues lo más normal o lo que establece la directiva incluso es que, bueno, se congelen esas relaciones comerciales hasta que los socios estén en condiciones de cumplir con esos criterios o incluso se suspendan, ¿no? Una cosa que sí que incorpora la directiva, que antes era un puerto seguro, era considerado un puerto seguro para la empresa. En la directiva que se ha aprobado ahora mismo desaparece ese puerto seguro, pero son las garantías contractuales, que en esta cadena de actividades, en esta cadena de suministros, pues los socios comerciales
pueden, ¿no?, garantizar contractualmente que van a cumplir con esos criterios. Por lo tanto, pues es una forma también que tiene la empresa de tratar de poner recursos para tratar de garantizar de alguna manera que esos criterios se van a cumplir. Se puede acudir también a un evaluador externo, ¿no?, para que verifique o certifique que efectivamente las empresas están cumpliendo con esas garantías contractuales y que si no se cumplen pues tienen también sus consecuencias legales, económicas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, se están incorporando recursos, herramientas para tratar que esos criterios establecidos pues en la política, en los códigos de conducta, en los planes de mitigación, en los planes de reparación cuando los daños ocurren, se vayan cumpliendo por los socios de la cadena, ¿no? A ver, yo creo que tal y como está establecido ahora mismo el ámbito de aplicación de la directiva, no puede restar competitividad a las empresas, porque yo creo que lo que han hecho ha sido tratar de armonizar un estándar mínimo de diligencia debida que pueda ser cumplido por las grandes empresas, que normalmente son las que ya desarrollan algunas políticas en este sentido, tienen recursos para ello y al mismo tiempo son las que mayores impactos generan, ¿no?, en materia de derechos humanos. Por lo tanto, yo creo que la directiva ha contribuido más bien a todo lo contrario, ¿no?, a crear, como digo, pues un estándar obligatorio para todas, por lo menos para las más grandes, y cierta seguridad jurídica en lo que se está requiriendo a las empresas. Una cosa diferente es que cuando entramos ya pues a la parte sustantiva, el alcance, ¿no?, que tienen las obligaciones, de qué hablamos cuando hablamos de impactos a los derechos humanos, cuándo surge, ¿no?, la responsabilidad internacional, o incluso pues cuáles son los foros o las normas aplicables en caso de que un daño se produzca fuera, ¿no?, de un Estado miembro de la Unión Europea. ¿Qué recursos vamos a tener para resolver esos problemas que se plantean? Pero analizado, ¿no?, desde una perspectiva general en temas, por ejemplo, como tú decías, pues de competencia entre las propias empresas, yo creo que al revés, ¿no?, la directiva pues lo que hace es armonizar todas las leyes que estaban surgiendo a nivel nacional, que eran muy distintas entre sí, con diferente alcance, con diferente tipo de control, ¿no?, diferentes autoridades, en unas más centradas en la responsabilidad administrativa, otras en la responsabilidad civil, y bueno, pues con diferente alcance sobre la cadena de suministro, sobre las empresas implicadas, sobre los sectores afectados. Por tanto, yo creo que la directiva viene un poco como a completar lo que hay, a integrar y armonizar y a crear pues un campo de trabajo, un campo de juego pues igual para todos, ¿no? Una oportunidad. Bueno, yo creo que la transposición de la directiva va a ser un momentum muy importante porque puede llevar a que, sobre todo, algunos estados que ya vienen trabajando en sus leyes de diligencia debida y que están mirando cómo se están testeando las leyes ya en vigor, pueden mejorar sustancialmente el contenido y el alcance de la directiva, porque yo creo pues que existe esa oportunidad, ¿no? Por lo tanto, para mí, eso es importante, eso es significativo, la oportunidad que supone la transposición para los estados, que debemos aprovechar, y yo creo que ahí la sociedad civil pues tiene o puede jugar pues un rol muy importante en la defensa de los derechos de aquellos, ¿no?, que se pueden ver perjudicados por estos impactos. Ausencias de la directiva. Pues para mí hay dos ausencias muy importantes y que tienen que ver con el acceso de las víctimas a la justicia y con la reparación. Y yo creo que estos vacíos vienen fundamentalmente del hecho de que en este texto de directiva aprobado pues no se haya abordado el litigio transnacional civil, las cuestiones relativas al foro, las cuestiones relativas a la norma aplicable, a la hora
pues de cuantificarse, por ejemplo, los daños, y yo creo pues que se ha perdido una buena oportunidad para apuntalar, ¿no?, en la directiva hacia dónde pues tienen que dirigirse los ordenamientos nacionales en ese sentido. Y bueno, pues yo creo que hay que seguir trabajando en la reforma de 2 reglamentos que tenemos muy importantes, que es el reglamento de Bruselas I sobre foro competente y el de Roma II sobre norma aplicable, porque creo que ello es lo que va a facilitar encontrar pues un foro adecuado para las víctimas y que la norma aplicable sea la que más les beneficia.